Saludos cordiales. Estamos dando inicio a un nuevo programa, Iglesia Peregrina. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces. Muy contentos, hoy tengo la honrosa tarea de poder presentar este programa. Este es un programa en cuya dirección está la escribana Marisol Elizabeth Mendieta de Talavera. Yo tengo hoy una misión muy buena, muy linda, muy hermosa, muy motivadora en presentar ocasionalmente este programa. Saludos cordiales a todos los que están acompañando este programa. En realidad, nuestra iglesia es una iglesia en constante movimiento, es una iglesia peregrina y es una iglesia a través de este caminar, a través de su peregrinar, que va a culminar con el encuentro allá en el cielo con nuestro Creador. Bueno, y esta iglesia peregrina, la iglesia católica en el mundo, ha dejado tantas huellas muy importantes a través de la presencia de misioneros, de evangelizadores, en fin, de congregaciones religiosas, de muchos religiosos, religiosas, laicos, que constantemente están caminando, están peregrinando al encuentro del Señor y nos guía a nosotros, los laicos, justamente a peregrinar justamente a través de las huellas, a través de los pasos que ellos nos van marcando. Y en este programa vamos a estar hablando y pasando testimonios de tres acontecimientos importantes que marcan la vida religiosa en el Paraguay. En este año 2025 vamos a estar celebrando los 75 años del Vicariato Apostólico del Pilcomayo en el Chaco paraguayo. Al mismo tiempo también estamos recordando los 100 años de la presencia ininterrumpida en el Paraguay de los misioneros Oblatos de María Inmaculada, que están dejando un testimonio grande de conversión, de evangelización en la República del Paraguay. También estamos recordando los 100 años de nacimiento del muy conocido y querido Paipucú. Bueno, vamos a estar en este programa desarrollando estos tres acontecimientos espirituales de presencia evangelizadora en la República del Paraguay. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia de prensa en el marco de los 75 años de labor evangelizadora del Vicariato Apostólico del Pilcomayo en el Chaco y los 100 años de presencia ininterrumpida de los Oblatos de María en el Paraguay. Este año también festejaremos el centenario de Paipucú. Saludamos a los miembros de esta conferencia de prensa, Monseñor Guillermo Stecklin, obispo emérito de Ciudad del Este, el padre Óscar Vera, vicario de la primera provincia oblata Cruz del Sur,
Padre Zenón Bericani, ecónomo del sector Paraguay de la provincia Oblata Cruz del Sur. Padre Miguel Fried, administrador apostólico del Vicariato Pilcomayo. Muy buenos días, muchas gracias al equipo de comunicación de la Arquidiócesis por este espacio para compartir con la gente. Hoy es un día especial para nosotros, 17 de febrero de 1826, el Papa León XII aprobó la nueva Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y sus constituciones. Y dentro del marco del jubileo de la Iglesia Universal, nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia que ilumina nuestra peregrinación como misioneros oblatos. La celebración jubilar de la Iglesia Católica tiene para nosotros un añadido y un tinte particular, por ser un año de peregrinación para celebrar los 200 aniversario de la aprobación pontificia de nuestro instituto y de sus constituciones y reglas, que será el próximo año. Y en este año jubilar, aquí en Paraguay, celebramos los 100 años de presencia de los misioneros oblatos de María Inmaculada, 75 años del VAT y el centenario del nacimiento de Paipucú, uno de los tantos misioneros que pisaron las tierras chaqueñas para vivir y anunciar el Evangelio. Por eso hoy estamos aquí para anunciar y compartir con toda la Iglesia paraguaya en este tiempo y en este año jubilar el camino hecho junto con el pueblo de Dios durante los 100 años de presencia y las celebraciones que tendremos en este año para dar gracias a Dios por el don recibido. Muy buenos días para todos. Es para nosotros, los misioneros oblatos de María Inmaculada, provincia Cruz del Sur, especialmente el sector Paraguay, un orgullo y alegría también de presentar al mundo entero el trabajo que hacemos aquí en Paraguay hace 100 años. Como decía el Padre Oscar, tiempo de gracias, tiempo de bendición. Quisiera comunicarle un poco algunas actividades que vamos a estar realizando, presentando un poco la historia de la llegada de los oblatos en Paraguay. El 23 de diciembre de 1925, los primeros 5 misioneros oblatos de María Inmaculada alemán fueron llevados al fortín boliviano más avanzado que se llama Estero, ya que la costa de Río Pilcomayo estaba en manos del ejército de Bolivia. Recién, en 1934, en plena guerra del Chaco, esta región fue conquistada por las tropas paraguayas y así la prefectura del Pilcomayo fue paraguaya. Solo gracias a la intervención de los misioneros oblatos de María Inmaculada, que los indígenas nivacles de la zona pudieron sobrevivir entre las dos frentes. Una segunda misión fue abierta ya en 1927, la hoy parroquia San Leonardo en Fichat. Desde ahí, los oblatos pudieron abrir más misiones y parroquias, incluso en la capital y en la parte oriental. Actualmente, algunos 30 oblatos trabajan en los 10 lugares del Paraguay. Aunque estamos en Mariscal, estamos en San Leonardo, Fichat, 25 Legua, Parroquia San Blas Asunción, la Casa Central que está en Villamora, Lambaré, la Casa de Formación. Estamos también en la Colonia Independencia, en Artigas, hacia Encarnación, y en el Santuario Itao.
los 100 años de labor oblata en el país, vamos a celebrar algunos acontecimientos. Y primero, el 13 de diciembre 2025, vamos a celebrar la misa en San Blas, Loma-Puta, Asunción. Presidirá el cardenal Monseñor Adalberto. Predica Monseñor Guillermo Stekli. El 14, día siguiente, vamos a estar en Cacupé y va a presidir Monseñor Ricardo Valenzuela. Y predica nuestro superior general de los Oblatos, Luis Ignacio Royce. El 20 de diciembre, en San José Estero, la primera misión, o parroquia, preside el padre provincial Sergio Serrano Rubén y predica el administrador apostólico, el padre Miguel Fred. En el marco de los 100 años, vamos a realizar una misión juvenil del 16 al 20 de diciembre 2025 a San Leonardo Fichat, que fue la segunda misión. Gracias. Cuando la Iglesia establece una misión nueva en un territorio, se llama prefectura. La prefectura del Pilcomayo boliviana fue erigida en 1925 por la Santa Sede, desprendida del Vicariato Camiri de Bolivia. Cuando en 1934 la zona fue hecha paraguaya, esperaron hasta terminar la guerra y fue entonces la prefectura apostólica del Pilcomayo paraguaya. Y entonces fue desprendido de la diócesis, la segunda diócesis del país, Concepción y Chaco se llamaba en aquel tiempo. En aquel tiempo ya fue el tercer prefecto apostólico, el Monseñor Fairford. Él cambió la sede desde Esteros, la primera misión, a Mariscal Estigarribia, donde se encuentra hasta hoy. En 1950, después de 25 años, la prefectura fue elevada a vicariato apostólico del Pilcomayo. Por lo tanto, el prefecto, el superior, fue ordenado obispo. Un vicariato ya necesita un obispo, el vicario del Santo Padre. En 1980, el segundo obispo del Pilcomayo, Monseñor Sinforiano Lucas, desprendió el sur de la parte del vicariato y se formó la primera diócesis del Chaco, Benjamín Aceval. El sucesor de Monseñor Sinforiano Lucas fue el famoso Paí Pucú, que solamente durante 2 años pudo ejercer su ministerio. Y a él le siguió Monseñor Lucio Alfred de 1986 hasta 2022. Un largo tiempo, todos le conocemos. Cuando el Papa aceptó la renuncia de Monseñor Lucio, me nombró a mí como administrador apostólico y seguimos esperando un nuevo obispo. El 14 de julio este año vamos a celebrar en su día mismo los 75 años de la existencia del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, recordando a la vez 25 años de la consagración de la nueva catedral de Mariscal Estigarribia. Van a estar todos los obispos para compartir esta fiesta y el nuncio apostólico Monseñor Vincenzo Tuturo va a presidir la Santa Misa el 14 de julio. Esta fiesta va a ser precedida por un concierto con Luis Charán, el maestro, con un grupo de músicos en Mariscal Estigarribia. Muchas gracias. Se me pidió decir alguna palabra sobre Monseñor Paí Pucú, como lo llamamos también, seguramente porque lo he conocido, soy uno de los de más antigüedad en este momento. Fue en 1925 en Bélgica, el 6 de diciembre, que él nació. Piet Jacobus Schau. Lo llamamos Paí Pucú por su estatura de 2 metros
Él, después de su formación, su ordenación sacerdotal, llegó al Paraguay en 1952 y poco después ya se trasladó a Benjamín Aceval, en el Bajo Chaco, donde trabajó como misionero itinerante hasta 65, a pie, a caballo, en sulky, más tarde en camioneta. Y sus giras duraban largas semanas. En 1965 fundó y abrió la escuela que hoy conocemos como Escuela Paipucú, ubicada en el kilómetro 156 de la Transchaco. Allí se estableció, vivía. La santa patrona de este lugar es María Medianera. Y finalmente en 73 fue párroco de Puerto Elsa y fue ordenado obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo en 1981. Y como ya dijo el padre Miguel, solo 3 años después, fue el 21 de junio de 84, y yo recuerdo bien ese día, falleció en un accidente de tránsito en la Transchaco, cerca de Villa Ayes. Ese lugar hoy se marca por el pequeño centro espiritual Paipucú, con un monumento y una capilla donde se celebra una misa conmemorativa cada mes. Su cuerpo descansa en la antigua catedral de Mariscal Estigarribia. Yo tuve la gracia de conocer al Paipucú en 1974 en Nanagua, Puerto Elsa, donde lo reemplacé durante 6 meses. A lo largo de 10 años tuvimos varios encuentros, participé también en su ordenación episcopal. Siempre me impresionaron su sencillez, su seriedad, austeridad y profunda alegría. Era hombre de una sola palabra sin doblez. Era un hombre de Dios, fuerte y exigente, y al mismo tiempo sacrificado y humilde. Sobre él existen numerosas anécdotas, algunas muy simpáticas. Una de las más recordadas es cuando se hundió con su sulky en una zona inundada. Se salvó solo su persona, el caballo y la ropa que llevaba puesta. Pero 1 año después, un cacique indígena había encontrado su cruz y se la devolvió. Paipucú dejó una huella imborrable en el corazón de muchos chaqueños y varios lugares llevan su nombre y hay gente que pide su intercesión, que reza, y muchos han obtenido favores por su intercesión y lo estamos anotando porque actualmente se está promoviendo la causa de su beatificación, ahora asumida por la Arquidiócesis de Asunción. Esperamos poder abrirla oficialmente en este año del centenario de su nacimiento. Muchas gracias. Quisiera aprovechar este espacio para darle gracias. Gracias a todos los bienhechores, los que nos apoyan con su presencia, con sus aportes, con su dinero. Muchísimas gracias. Les aseguramos de nuestras oraciones. Gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país.
Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Así. ¿Máquinas? ¿Adiós? Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Movemos nuestros celulares porque va pasando Jesús, porque estamos contentos, porque estamos con alegría. Y esta canción seguro que te la sabes. Los lirios del campo. Cantemos juntos. Y las aves del cielo. Vamos, que no lo escucho. No se preocupan porque están en mis manos. Vamos, que está Jesús. Tené confianza en mí. Acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Vamos, Rosario, que está Jesús. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Sí, todo terminará bien. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Rosario dice hoy. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Vale, Rosario, vamos, que está Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Vamos, que no somos solos. Movemos nuestros celulares, movemos, porque va Jesús. Hice al hombre para que esté solo. Tenemos que estar como hermanos. Caminen juntos
Yo soy el camino, la verdad y la soy el camino, vida en abundancia. Señor Jesús, aquí están presentes todos los que te aman. Aquí están presentes todos tus hijos. Señor Jesús, gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Saludo a toda la audiencia de Ñañañe. Nosotros realmente estamos en un año jubilar, aparte del año santo, de parte de nuestra congregación Oblata, porque celebramos los 100 años de la llegada de los primeros misioneros, que en aquel tiempo no se imaginaban que fueron, digamos, también metidos en juego entre las naciones Paraguay y Bolivia, ¿verdad? Por la presencia en el Chaco. Y entonces los oblatos fueron usados como presencia boliviana, mientras que los salesianos presentaron, digamos, la presencia paraguaya. Lo curioso es que existían dos mapas de la propaganda FIDE. Los salesianos tenían el mapa donde todo el Chaco figura como paraguayo y los oblatos el mismo Chaco como todo el Chaco boliviano. Bueno, y fueron llevados por los bolivianos al fortín más avanzado contra el convenio, porque tenían que estar en Villamontes. Y estando ahí, tenían que de alguna manera convivir con los militares bolivianos y fue muy difícil, hubo muchos conflictos, ¿no? Cuando los bolivianos tuvieron que retirarse, dijeron tengan cuidado, los paraguayos que son muy peligrosos, etc. Entonces, los paraguayos parecían enemigos en aquel tiempo. Pero muy pronto, cuando los paraguayos llegaron, se dieron cuenta que incluso la atención, la mirada hacia los indígenas era mucho más favorable, ¿verdad? Mucho mejor. Entonces, muy pronto fueron reconocidos por el gobierno paraguayo y entonces tuvieron que buscar una presencia en la ciudad de Asunción y en 1937 pudieron colocar una primera casa en Asunción, que es nuestra casa central, que en aquel tiempo era puro campo, ¿verdad? Y así de a poco los oblatos llegaron a cubrir presencia en todo el país. Ya fines de los años 30 y comienzos de los años 40 ya llegaron a la capital, llegaron a Colonia Independencia, llegaron a lo que hoy es Pedro Pepeña y a Mariscal y a la Misión Santa Teresita. En pocos años, impresionante cómo pudieron extenderse. Y tuvieron muy buen contacto con el obispo Gaona salesiano de la diócesis de Concepción y Chaco, que generosamente, ¿verdad?, desprendió y él mismo marcó dónde pueden ser las fronteras de lo que es ahora el vicariato. Fue reconocido por la Santa Sede y ese es ahora el vicariato. Es decir, iba hasta el río, hasta el puente de Manso hoy en día, y después en el 1980 ya fue formada la primera diócesis. De todas maneras, con todas las peripecias políticas, también toda la lucha por la sobrevivencia de los indígenas Nivacle, los oblatos están presentes ininterrumpidamente y con mucha, no quiero decir orgullo, pero con mucha satisfacción y con mucho agradecimiento al Señor podemos mirar atrás y con eso también mirar hacia adelante. Nosotros en estos meses tenemos varios oblatos que hicieron votos perpetuos, varias ordenaciones diaconales,
Anteayer hubo una ordenación sacerdotal, otro que hace medio año fue ordenado. Este año vamos a tener 2 otras ordenaciones sacerdotales. Entonces, realmente es un año de gracia en todos los sentidos para nosotros y seguimos con mucha fuerza, con mucho ánimo y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo para continuar nuestra labor misionera en el Paraguay. Este año, un año de gracias. Vemos también que hay muchos jóvenes como él, como decía Miguel, que están entrando. Tuvimos jóvenes que hicieron sus votos perpetuos, diaconado, sacerdotes. Pero a mí como administrador o económico, lo que me preocupa es que sí hay vocaciones en Paraguay, pero me preocupa cómo mantener a los oblatos. Entonces, antes, los años 1925, 30 por ahí, hasta 2000, había muchos oblatos extranjeros que venían de Alemania, de Bélgica, de Canadá, de otra parte. Y de ahí venía también la plata para nosotros. Pero hoy día tenemos nomás 2 alemanes que están, Miguel y Guillermo. Y no viene más nada de Europa. Tenemos que sobrevivir con lo que podemos conseguir a partir de acá. Pero trabajando en el Chaco, ustedes conocen mejor Chaco que yo, y el sacerdote se va 70, 100 kilómetros para visitar a la gente, para llevarle la buena noticia, pero su combustible le cuesta porque ellos, la gente de ahí, no tienen. Por eso todos reciben un poco de plata de parte del económico que soy yo. Yo tengo la obligación de buscar medios económicos para darle, para que se vaya, pero cuesta hoy día. Por eso quería aprovechar este espacio. En primer lugar, decirle gracias a todas las personas que nos están ayudando en las parroquias, en nuestra provincia o sector Paraguay, con su presencia, con su ayuda financiera, pero que no se descanse, que no se cansen de nosotros. Por eso necesitamos personas de buena voluntad que puedan aportar para que siga esta misión, porque está llegando muchos jóvenes y no tenemos medios suficientes para ayudarle a realizar su trabajo misionero. ¿Cómo se puede contactar con ustedes, padre, para aquellas personas con buena voluntad que están viendo el canal? Sí, yo estoy trabajando ahí en la casa central que está en Villamora, Quesada número 4365. Mi teléfono es 0981 28 14 y 35. Yo estoy trabajando ahí todos los días de las 7 hasta las 12, menos sábado. Sábado estoy en la parroquia San Blas como párroco. Llegamos al final de otro programa más, Iglesia Peregrina. Damos gracias a Dios. Ustedes pudieron ver y escuchar a través de esta conferencia de prensa también esta entrevista que se le hicieron a los representantes, especialmente el representante de los Oblatos de María. En el oscuro silencio, hoy Pepe sentimientos. Yo conocí al Paipucú a semanas de mi llegada al Paraguay, que fue en 1974. Pasamos un tiempo juntos en Puerto Elsa, hoy Nanagua, y me impresionó enseguida, no solo por su estatura de casi 2 metros, o 2 metros, sino por su sencillez, una vida muy austera. Su heladera siempre no tiene acaso nada adentro. Y estaba muy cerca de la gente, hablaba con las personas, estaba conversando, tomaba también sus decisiones. Eso es lo que pude observar en este tiempo que estuvimos juntos. Me aconsejaba cómo yo tenía que hablar y predicar con mucha amabilidad. Y tenía un sentido de humor. Pero lo que más impresiona en una persona es que cuando es alguien lleno de Dios, es un hombre de Dios,
la alegría no es superficial, no es así de carcajadas nomás, sino es algo profundo. Esto me impresionó a mí y también a la gente que llegó a quererlo. Después escuché anécdotas e historias sobre él y cómo él llegaba a las estancias. Él dormía en las estancias. Al inicio seguramente en la casa del patrón, pero después decidió dormir ahí donde están los peones, donde está la gente. Y como no había una cultura religiosa en muchas de estas personas, él les obligaba con bastante fuerza, decía a la gente, bueno, primero la misa, después la fiesta patronal, pero todo tiene que estar en la misa. Y con eso se hizo famoso. Le sorprendía a la gente con sus exigencias y le hacían caso y vieron que era para su bien. Después hay todo esto como continuación. Luego él también era organizador, muy organizado. Dice que en estos años que recorría a caballo, solamente 2 veces falló una fecha. No le importaba la lluvia en el Chaco ni nada. Organizó una escuela internado en Paipucú, sobre la ruta Transaco, kilómetro 156, que hasta hoy existe y florece, porque los niños en las estancias no podían ir a la escuela, necesitaban un internado, y organizó eso. Lo original fue que no pedía mucho dinero así a bienhechores de afuera, sino pedía la contribución de la gente y la escuela se hizo de troncos de palmas. Entonces, al estilo chaqueño. Después tuvo esa idea de tener una radio y hablaba con los políticos, muchos conocía de sus visitas a estancias. Y estaba bastante avanzado ese proyecto, ya era obispo, pero no logró él mismo ver la radio. Después de su muerte comenzó a hacerse realidad la radio Paipucú. O sea, una impresionante persona y también impresionante el eco que hasta hoy tiene en las personas que le han conocido. Hay músicas, hay poesías y este pequeño santuario o como llamarlo, centro espiritual Paipucú, cerca de Villa Ayes sobre la ruta. Eso más o menos es lo que puedo decir. No es mucho, pero es una impresión que tengo. Muchas gracias. Bien. Bueno, si Dios y la Virgen permite, vamos a seguir peregrinando juntos en el próximo programa. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.